Actividad 3. Foro sobre trabajo, energía, ciclos y máquinas térmicas. Trabajo realizado por un gas ideal. ¿Qué es? Para entender el trabajo que realiza un gas hay que tener en cuenta los siguientes puntos. El trabajo es la energía necesaria para mover algo en contra de una fuerza. La energía de un sistema puede cambiar debido al trabajo y a la transferencia de otras formas de energía, tales como el calor. Y los gases hacen un trabajo de expansión o compresión de acuerdo a la ecuación de que el trabajo es igual al negativo de la presión continua por el delta del volumen. Por otro lado, para evaluar el trabajo que realiza el gas en su expansión, que es igual al área bajo la curva del diagrama, se usará la ecuación del estado del gas ideal, que es igual a presión por volumen igual al número de moles por R por la temperatura. Ejercicio. Este es el problema 1 del capítulo 12 del libro de Fundamentos de la Física, el cual dice que un gas ideal está contenido en un cilindro con un pistón móvil en su parte superior. El pistón tiene una masa de 8.000 gramos y un área de 5 centímetros cuadrados y puede deslizarse hacia arriba y hacia abajo, manteniendo constante la presión del gas. A. ¿Cuánto trabajo se realiza sobre el gas cuando la temperatura de 0,2 moles de gas aumenta a 20 grados centígrados? De 20 grados centígrados a 300 grados centígrados. ¿Qué indica el signo en su respuesta al inciso A? Para empezar, tenemos que anotar los datos suministrados por el problema para un gas en un émbolo, los cuales son que el émbolo tiene una masa de 8.000 gramos, lo que equivale a 8 kilogramos, y tiene un área de 5 centímetros cuadrados, mientras que el gas encerrado tiene un número de moles de 0.2 moles. El problema también nos dice que la presión se mantiene constante y se va a llevar de una temperatura inicial de 20 grados centígrados a una temperatura final de 300 grados centígrados, que al convertirlas a grados Kelvin son igual a 293 grados y 573 grados Kelvin respectivamente. También tenemos el valor de la constante universal de los gases ideales, la cual equivale a 8.31 julios sobre mol por Kelvin. En el problema, al ser la presión una constante, podemos identificar que se trata de un proceso isobárico, proceso para el cual el trabajo es igual a la presión por la variación del volumen, lo que es igual a la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Por otro lado, la ley de los gases ideales nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por el valor de la constante universal de los gases ideales multiplicada por la temperatura. De esta forma vamos a mantener constante P, N y R, y solo cambiaríamos el volumen y la temperatura en función inicial o final. Una vez hecho esto, hay que restar el punto final menos el inicial, por lo que al restar quedaría que la presión por el volumen final menos la presión por el volumen inicial es igual a NR temperatura final menos NR temperatura inicial. Al sacarle factor común a esa resta, nos quedaría que la presión por el volumen final menos el volumen inicial es igual a N por R por la temperatura final menos la inicial. Entonces, el trabajo para un proceso isobárico también puede representarse como trabajo es igual a N por R por la temperatura final menos la temperatura inicial. Al reemplazar los valores tenemos que el trabajo es igual a 0.2 mol por 8.31 julios sobre mol por Kelvin por 573 grados Kelvin menos 293 grados Kelvin es igual a 465.36 joules. A ese resultado le vamos a agregar un signo menos, pues el trabajo realizado sobre un gas es negativo. Energía interna, temperatura y calor. ¿Cuál es la relación? Energía interna representa la suma de todas las energías de las partículas microscópicas que componen un sistema. La temperatura permite conocer el nivel de energía térmica que posee un cuerpo, y el calor es la energía que se intercambia entre un cuerpo y su entorno por el hecho de estar a distinta temperatura.
La relación entre estos conceptos es que la energía interna es la energía que tiene una sustancia debido a su temperatura, que es en esencia a escala microscópica, y esta resulta positiva cuando su calor aumenta, incrementando así la energía interna. Este problema también corresponde al capítulo 12, es el ejercicio 17, el cual nos dice lo siguiente. Un gas está confinado en un recipiente que tiene un pistón con un área transversal de 0.150 metros cuadrados. La presión del gas se mantiene en 6.000 pascales. Cuando el pistón se mueve hacia adentro 20 centímetros, A. Calcule el trabajo realizado por el gas. B. Si la energía interna del gas disminuye en 8 julios, encuentra la cantidad de energía sacada del sistema por calor durante la compresión. Como datos para este problema tenemos que el área es igual a 0,15 metros cuadrados, mientras que la presión, que se mantiene constante, es igual a 6.000 pascales. El problema, al ser una compresión, pasa a ser su desplazamiento negativo, por lo que este vale menos 0.2 metros. Y el cambio de la energía interna vale menos 8 julios. El problema nos pide calcular el trabajo, por lo que la fórmula de trabajo que se va a utilizar para un proceso de presión constante es trabajo es igual al negativo de la presión constante por el volumen final menos el volumen inicial. También se le puede poner como el volumen negativo de la presión por un delta del volumen que es igual al área por el delta X, quedando que el trabajo es igual al negativo de la presión constante por el área multiplicado por el delta X. Al reemplazar tenemos que el trabajo es igual a menos 6.000 pascales por 0.15 metros cuadrados por menos 0.22 metros, lo que nos da que el trabajo es igual a 180 joules. En el inciso B nos dice que el cambio de la energía interna disminuye en menos 8 joules, por lo que se va a usar la primera ley de la termodinámica, donde el cambio de la energía interna es igual al calor más el trabajo, por lo que despejando el calor nos queda que este es igual a la energía interna menos el trabajo. Siendo así, al reemplazar queda que menos 8 joules menos 180 joules da como resultado menos 188 joules para el inciso B. Segunda ley de la termodinámica, que plantea. Esta ley dice que no es posible que el calor fluya desde un cuerpo frío hasta un cuerpo más caliente sin la necesidad de producir ningún trabajo que genere ese flujo. El ejercicio 45 nos propone lo siguiente. Un vaso de poliestireno que contiene 125 gramos de agua a 1 por 10 a la 2 grados centígrados se enfría a temperatura ambiente de 20 grados centígrados. ¿Cuál es el cambio en la entropía del ambiente? Los datos para este problema son los siguientes. La masa del agua es igual a 125 gramos, lo que equivale a 0,125 kilogramos. La temperatura inicial es de 100 grados centígrados, mientras que la temperatura ambiente final es de 20 grados centígrados, que al convertirla a Celsius queda de 293 grados Kelvin. Mientras que el calor específico del agua es igual a 4.186 julios sobre kilogramos por Celsius. Primero hay que calcular el calor mediante la fórmula de que calor es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura 1 menos la temperatura 2. Lo que al reemplazar nos da que el calor es igual a 0.125 kilogramos por 4.186 julios sobre kilogramos por Celsius por 100 grados centígrados menos 20 grados centígrados, lo que es igual a 41.869 julios. Ahora bien, la energía resultante la voy a arrojar a 293 grados Kelvin para realizar el cambio de entropía, que es igual al calor entre la temperatura a la cual se va a arrojar, por lo que el cambio de entropía en el ambiente es igual a 143 julios sobre Kelvin. Procesos termodinámicos, ¿en qué consisten? Estos procesos podrían definirse como cualquier cambio en el estado de un sistema o, dicho de otra forma, en la evolución de las propiedades físicas termodinámicas relativas a dicho sistema, por lo que las magnitudes que sufren una variación al pasar de un estado a otro deben de estar perfectamente definidas en dichos estados inicial y final. El problema 21 nos dice que un gas ideal monoatómico se expande isotérmicamente de 0.5
metros cúbicos a 125 metros cúbicos a una temperatura constante de 675 grados Kelvin. Si la presión inicial es de 1 por 10 a las 5 pascales, encuentre A, el trabajo realizado sobre el gas, B, la transferencia de energía química y C, el cambio de la energía interna. Para resolver este problema, primero hay que identificar algunos datos. Primero, es una expansión isotérmica, por lo que su temperatura es constante, lo que quiere decir que en estos procesos el cambio de temperatura interna es cero. De esta forma tendremos la respuesta del inciso C, el cual sería igual a cero. Por lo que solo nos queda anotar las otras variables en cuanto al volumen, la temperatura, la presión y el número de moles. La fórmula utilizada es trabajo para un proceso isotérmico es igual a menos n por r por t por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial, por lo que al reemplazar los valores el trabajo sería igual a menos 1 por 10 a las 5 pascales por 0.5 metros cúbicos por el logaritmo natural de 1.25 metros cúbicos entre 0.5 metros cúbicos, lo que nos daría como resultado menos 4.58 por 10 a la 4 joules. El resultado del inciso B es 4.58 por 10 a la 4 joules, ya que el calor termina siendo igual al negativo del trabajo en este caso. Ciclos termodinámicos, ¿qué son? Se definen como cualquier serie de procesos termodinámicos tales que al transcurso de todos ellos el sistema regresa a su estado inicial, es decir, que la variación de las magnitudes termodinámicas propias del sistema se anulan. Como último ejercicio también del capítulo 12 tenemos el problema 31, el cual nos dice que una máquina térmica opera entre un depósito a 25 grados Celsius y uno a 375 grados Celsius. ¿Cuál es la eficiencia máxima posible de esta máquina? Como datos para este ejercicio, tenemos que convertir la temperatura de Celsius a Kelvin, pues se requiere que los valores estén en unidades de escala absoluta, por lo que al sumar 273 a 25 y 375 grados Celsius tengo 298 grados y 648 grados Kelvin respectivamente. La eficiencia de una máquina ideal es la eficiencia de Carnot, la cual está determinada por la ecuación eficiencia de Carnot es igual a 1 menos la temperatura final entre la temperatura caliente o la más alta. Por lo que al reemplazar tenemos que la eficiencia de Carnot es igual a 1 menos 298 grados Kelvin entre 648 grados Kelvin, lo que es igual a 0.54, valor que multiplicaremos por 100% para que este quede en un porcentaje, siendo la máxima eficiencia de la máquina un 54%.